Entonces te decía, estamos en nuestra lección 12, la doctrina de la escatología, también conocida como la doctrina del estudio de las últimas cosas o los últimos tiempos. Y normalmente hemos venido contestando a 3 preguntas principales conforme vamos avanzando en nuestro estudio de las doctrinas que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuál es la doctrina de la escatología? ¿Cómo se relaciona con el Evangelio? ¿Y por qué esta es importante? Bueno, si tuviste la oportunidad de descargar el material, las 2 hojitas que normalmente mandamos previo a la enseñanza, si no lo has hecho, puedes ir rápido a nuestra página web, ahí está, la puedes descargar dándole clic donde dice descargar aquí, y nos vas a poder ir siguiendo en contestar las cosas que vamos a ver ahí. Esta vez voy a iniciar contestando la pregunta de por qué importa esta doctrina. Y dice que básicamente que la escatología importa porque Dios habla de ella. Punto. No importa cuán compleja es, no importa cuán controversial pueda ser esta doctrina, no importa cuánto interés tú estés mostrando en querer aprender de ella o no, debería de importar simple y sencillamente por eso, porque Dios habla de los últimos tiempos en su palabra. Él nos quiere dar esa revelación y no nada más quiere que la tengamos ahí guardada, sino que quiere que sea relevante para nuestras vidas, que traiga un impacto en nuestro caminar con Dios, y que eso pueda ser una forma más en la que por la gracia de Dios podemos caminar fieles al llamado que Él nos ha hecho. Vamos a leer este versículo, Hechos 20:27, que dice: pues no reoí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Básicamente el versículo dice lo que dice. Dios quiere que todo, consideremos todo su consejo, todos sus propósitos eternos. Y por eso es que importa esa doctrina, porque si hay otras doctrinas que son importantes, como ya lo hemos ido viendo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la persona de Cristo, del Espíritu Santo, el plan de redención, esta doctrina no es menos importante porque es parte de los propósitos que Dios quiere, y los cuales los ancianos, en este caso de Hechos, no han rehuido de anunciar el consejo de Dios a la iglesia primitiva. Entonces la iglesia de nuestros días debe estar también ansiosa de aprender de esta doctrina por ese mismo propósito, porque Dios nos lo dejó ahí para que cumpliera una función. Vamos a leer también por qué importa esta doctrina, porque por esto que nos dice 2 de Timoteo 3:18, que dice: pues el Señor mismo... ¡Ay! Lo perdí. 2 de Timoteo 3:18, perdí mi cita, pero más o menos me acuerdo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, de forma que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra, ¿cierto? Entonces, por eso es que importa esta doctrina, porque si Dios nos dejó toda su escritura para que yo crezca en la perfección a la que Dios quiere que yo apunte, entonces necesito no solamente de las doctrinas pasadas que ya hemos visto, sino también necesito crecer en mi entendimiento y en mis convicciones de la importancia de esta doctrina para mi caminar con Dios y para que yo sea un mejor adorador de ese Dios al que yo sirvo. La escatología tiene el propósito de llamar a la gente al arrepentimiento, a la justicia y a la esperanza. Esa es una forma más práctica de ver el propósito de esta doctrina. Esta doctrina tiene esa función de llamar a los pecadores a que se arrepientan, porque va a venir un día, esos últimos días, en donde las cosas se van a poner fuertes, se van a poner serias, más serias de lo que ya de por sí se ponen cuando nos referimos a estar frente a la persona de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué también tiene el propósito de llamar a la gente a la justicia? Precisamente por eso, porque si las cosas se van a poner serias desde la perspectiva de Dios hacia con nosotros, entonces es porque precisamente hay injusticia, ¿no? Y Dios lo que está haciendo es, a través de revelarnos las cosas que van a suceder, nos está diciendo: abandona la injusticia, regresa a mis caminos de justicia. Y también tiene un propósito de traer esperanza a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay mucha desesperanza. Todo lo que nos rodea, los problemas, las dificultades, el pecado nuestro, el pecado de los demás, las aflicciones, el dolor, la angustia, la muerte, todo eso trae desesperanza a nuestras vidas, la incertidumbre de lo que va a pasar mañana.
¿cierto? Entonces la escatología, parte de su función es eso, recordarnos que hay una esperanza, que este no es el capítulo final de la obra de Dios en el plan de redención, que hay algo que viene y que debemos estar esperando con mucho entusiasmo, con mucho fervor. Entonces, por eso es que importa esta doctrina, por eso es que importa que hoy te hayas conectado conmigo para tratar de aprender juntos más sobre lo que significa la escatología. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta con la que normalmente iniciamos cada uno de nuestros temas de esta doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la escatología? ¿Qué es la doctrina de la escatología? Y para eso tengo 5 puntos. El primero es que esta doctrina nos habla de la segunda venida de Cristo, en donde leemos, y tienes tus notas, dice, el fundamento de la escatología bíblica es que Cristo vendrá nuevamente por segunda vez, y eso lo podemos ver en varios pasajes. Por cuestión de tiempo solamente te voy a leer uno. Primera de Tesalonicenses 4:16, que nos dice esto: pues el Señor mismo del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, ahí está. Cristo va a regresar, el Señor mismo, dice ese pasaje, va a regresar por segunda vez. Ya vino una vez, vino como el cordero inmolado que quita los pecados del mundo, pero va a regresar por segunda vez, como el león rugiente que viene a traer juicio por la maldad del hombre, por la maldad del mundo. El testimonio, vamos a continuar leyendo, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente ciertamente vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Esta es una cita básicamente que está haciendo alusión a la voz de Jesús, donde dice, yo vengo pronto. O sea, que no te quede la menor duda que Cristo va a regresar pronto. Y eso es parte de lo que tiene que ver con el tema de la escatología, los últimos tiempos. ¿Cuál es lo último que va a pasar? Pues que Cristo va a venir pronto. Que Cristo va a regresar y va a arrebatar a los suyos, va a consumar toda su obra de redención y va a desechar todo lo que era contrario a la naturaleza de Dios. Otro punto del cual es la doctrina de la escatología es que esta habla de un tema muy controversial que se llama el milenio. Y básicamente, en resumen, el milenio, que se ha hecho muy controversial entre los círculos cristianos, tiene que ver con el simple tema que hace alusión y que se refiere al reinado de Cristo de 1000 años. Ese es el tema, y lo interesante de que esto sea tan controversial es que básicamente la discusión entre una posición y la otra es solamente por una porción de texto que encontramos en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Te la quiero leer también. Dice Apocalipsis 20 del 1 al 6: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Entonces ahí está, ahí es donde empieza la controversia, ¿no? ¿Cómo interpretar esos 1000 años? Pues bueno, hay 3 posiciones principales que son comúnmente aceptadas en los círculos cristianos. Pero antes de darte estas posiciones, sí quiero hacer una aclaración. Que no importa cuál sea la posición que tú vas a tomar, quiero aclarar esto, que esta es una doctrina secundaria de la fe cristiana. Es una doctrina que, si vamos a ponerlo en estas palabras, si te equivocas en escoger la posición correcta, la más acertada, según la interpretación bíblica, eso no interfiere en nada en tu posición con Dios,
que solamente la podemos obtener con respecto al Evangelio de Jesucristo. El que te equivoques de tu posición doctrinal no aporta o demerita en tu proceso de justificación delante de Dios, porque lo que nos justifica es la fe en la gracia de Cristo, en el Evangelio, en su obra redentora, no en tu posición teológica de los últimos tiempos. Así es que quiero dar esa advertencia, no como para minimizar lo que vamos a aprender, al contrario, te animo a que te esfuerces e indagues en cuál debe ser la posición que debe ser tu convicción, pero que esa misma convicción la manejes con manos abiertas, de forma que traiga bendición a tu vida y que no después sea un instrumento para división, para contender, para que tú tengas un sentido de superioridad por encima de otros hermanos en la fe. Bueno, vamos a iniciar con la primera, que es el amilenialismo. Y vamos a leer primero y después doy una breve explicación de eso. La verdad es que te quiero confesar algo como pastor, nada más de entrada. Yo tengo mi preferida, pero a la fecha, a pesar de que esta es la segunda vez que estudio el tema, todavía no tengo una certeza de decir, es esta. Y eso me humilla como pastor. Habrá otros pastores que dirán que tienen su posición y tal vez humildemente la toman, o otros se enorgullecen en hacerla. En mi caso me humilla. ¿Me humilla por qué? Porque eso me recuerda que estoy lidiando con la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es eterna, y que la palabra de Dios se necesita dependencia en Dios para que te dé una convicción firme en tu corazón, y que esa convicción produzca frutos dignos de arrepentimiento y conformidad a la imagen de Cristo. Entonces, no te sientas mal si esto es nuevo para ti, o si no estás seguro de tu posición, sino que más bien aprende de ella y ora a Dios para que Él te ponga en la posición correcta. Pero bueno, volviendo al tema, amilenialismo, vamos a leerlo en nuestras hojitas. Dice: el regreso de Cristo ocurre después del reinado de 1000 años, un reinado que ocurre en el cielo, que ocurre en el cielo, en el estado intermedio y no sobre la tierra. Aquellos que han muerto en la fe y han entrado en la presencia de Cristo comparten su gobierno y reinado durante la era de la iglesia actual en la que ahora vivimos. Bueno, básicamente, primero que nada quiero decir esto, que el haberle puesto a esa posición escatológica a milenialismo es una mala elección para ponerle ese nombre, porque se traduce literalmente como no milenio, o sea, como si no existiera un milenio. Entonces ya para empezar está mal el nombre que hayan escogido para esa doctrina, aunque no quieren decir eso en la explicación de la misma. La opinión de esta posición con referente al pasaje que ya leímos de Apocalipsis 21 es que está sucediendo ahora mismo ese milenio, que estamos viviendo ya el milenio. Entonces el reinado de Cristo no es un reinado corporal como otras posiciones lo verían, sino que es un reinado espiritual en el cielo. Los 1000 años es simplemente una forma de hablar. Cristo regresará una vez y solo una vez, y en ese momento habrá una resurrección de creyentes e incrédulos. Esa es la posición de ellos, que Cristo regresa y trae juicio, y en ese momento divide a las masas. El regreso de Cristo marcará el comienzo de los cielos nuevos y la tierra nueva, esa sola una vez en la que regresa otra vez, que es el estado eterno en el que nos vamos a encontrar. Yo sé que si es la primera vez que escuchas esto, como que ya empieza a crear confusión. A ver, espérame tantito, tengo que volver a leer el texto tal vez. Y sí, tal vez vas a tener que volver a leer el texto y a la luz de estas cosas que estás escuchando, tratar de asimilar un poco qué es lo que creen aquellos que han tomado la posición amilenial de escatológica. Vamos a la siguiente posición, que también es muy conocida, que es el posmilenialismo. Vamos a leerlo primero de tus notas y después voy a tratar de hacer una explicación breve. El regreso de Cristo ocurre después del reinado de 1000 años, por eso se llama posmilenialismo, que corresponde a la era cristiana, y el reinado de Cristo desde el cielo lleva a la iglesia al triunfo y a través del evangelio hasta el punto que la gran comisión se cumplirá con éxito, y la fe cristiana impregnará todas las culturas de todas las naciones de los hombres. Todos los enemigos de Cristo serán sometidos de esta manera, con excepción de la muerte que Él destruirá con su venida. Bueno, básicamente, en resumen, esa es la posición, pero simplemente significa que
Lo que es específicamente significativo sobre el posmilenialismo es que esta posición cree que antes de que Cristo venga, el mundo se volverá predominantemente cristiano. El evangelio seguirá adelante, dará frutos y muchas más sociedades se convertirán al cristianismo. De todas las posiciones, la posmilenialista es probablemente la posición menos adoptada en el cristianismo de nuestros días, pero ha tenido una historia favorable. Como por ejemplo, te quiero decir que si has escuchado alguna vez de Jonathan Edwards o de William Carey, este misionero, ellos tenían esta posición. Y si sabes algo de Jonathan Edwards, es que es el mejor predicador que ha tenido el continente americano hasta la fecha. Pero no tantos hoy tienen esa posición. Entonces esta posición toma un pasaje como Colosenses 1, 5 al 6, que nos dice que el evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo y cree que significa que el mundo se volverá cada vez más cristiano. Pero no, hay una desconexión. El pasaje de Colosenses tiene su contexto muy particular del por qué Pablo está diciendo esa declaración. En realidad no está haciendo una conexión escatológica, pero en fin, ellos la hacen y por eso toman ese pasaje. El premilenialismo, esa es otra de las posiciones más relevantes de la escatología y vamos a leer primero las notas, después voy a tratar de dar mi breve explicación. Premilenialismo, el regreso de Cristo ocurre antes o por eso premilenialismo, del reinado de 1000 años de Cristo, que es un reinado de Cristo resucitado sobre la tierra. Sobre la tierra. Bueno, déjenme dar la explicación del premilenialismo. Lo que significa es que Cristo regresará antes del milenio. Una cosa que señalar aquí es que incluso dentro de la posición premilenialista o premilenial hay dos escuelas del pensamiento separadas. O sea que aquí ya se empieza a complicar la cosa. Por eso es que te advertí que tuvieras cuidado de frustrarte en no tener una posición certera después de nuestro estudio, porque aún entre las posiciones hay divisiones, hay dos posturas. Entonces tengamos cuidado. En este premilenialismo está el premilenialismo histórico, que es con la que yo me identifico, y está el premilenialismo pretribulacional, también conocido como premidispensacionalista. Entonces vamos a hablar primero del premilenialismo histórico. Te lo voy a leer. Dice: premilenialismo histórico, la gran tribulación. Básicamente ese pasaje de Apocalipsis que leímos, Apocalipsis 20, lo quieren conectar y leer a la luz de lo que dice Mateo 24, 21, que dice que ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo, esa gran tribulación. Entonces básicamente el premilenialismo histórico ve el final de la era de la iglesia como un tiempo marcado por la gran tribulación. Esta palabra proviene de Mateo 24, 21, que dice: porque entonces habrá una gran tribulación. Después puedes ir allá y tú mismo hacer esa referencia. La gran tribulación en realidad solo está hablando de un tiempo de sufrimiento severo y dificultades. Luego, después de la tribulación, Cristo regresará y todos los que han creído serán resucitados y juntos gobernarán la tierra por 1000 años. Satanás está encerrado durante estos 1000 años y luego, al final del milenio, habrá una gran batalla final donde Satanás será finalmente y completamente derrotado y todos los incrédulos serán juzgados. En este punto, Cristo también marcará el comienzo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahí está. En resumen, eso es lo que creen los que creen en esa posición premilenial histórica. Ahora va la otra vertiente, los premilenialistas pretribulacionales o también conocidos como premilenialismo dispensacional. Vamos a leerlo de las notas primero. ¿Qué significa esto? Que habrá el primer regreso secreto de Cristo, seguido de 7 años de tribulación, seguido del regreso visible de Cristo y luego el reinado milenial. Mantiene la distinción entre el Israel étnico y el Israel del nuevo pacto, donde entran los gentiles.
Ese es el premilenialismo pretribulacional. Tiene una diferencia significativa con el premilenialismo histórico que acabamos de ver con respecto a la tribulación. La gran tribulación en no ocurre antes del regreso de Cristo, sino inmediatamente después. Entonces la posición premilenialismo tribulacional cree que Cristo regresará 2 veces. El primero es un regreso secreto donde como un ladrón en la noche se llevará a todos los creyentes del mundo. Después de eso serán 7 años de gran tribulación. Entonces Cristo hará su regreso visible y establecerá el reino milenial. Y después ocurre la gran rebelión, ocurre el juicio final y Cristo marca el comienzo de los nuevos cielos y la nueva tierra. Quiero mencionar que esta posición ha ganado cierta popularidad en el pasado reciente porque busca reconciliar la idea de la salvación del Israel étnico. Muchos cristianos quieren ver a todos los israelitas salvos y yo también, pero como que no va por ahí. Lo que realmente significa es que algunas personas que son conocidas como dispensacionalistas básicamente creen que los judíos se salvan de alguna otra forma, de alguna otra manera que los que no son judíos. Básicamente termina concluyéndose así la situación. Así que esto se refiere al pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia, que se conoce como el pacto eterno. Por lo tanto, los dispensacionalistas creen que al final el Israel étnico se salva sin importar qué. Y eso viene y lo toman del versículo de Romanos 11:26 que dice: y de esta manera todo Israel será salva. Pero otra vez, están siendo muy literales en su interpretación, atando esa declaración al Israel étnico. Pero otra vez, hemos acabado de dar una breve introducción, porque lo quiero llamar así, en realidad es una introducción. Si en realidad quieres adentrarte a esto, te vas a tener que leer el libro de Grudem y otros libros para tomar tu posición. Pero como precaución, y una cosa que hay que tener en cuenta, es que todo lo que estoy haciendo en este momento es simplemente mostrarles los versículos de cada posición respectiva y los que ellos usan para dar su punto de vista. De ninguna manera estoy diciendo que esta es absolutamente la forma correcta de entender Romanos 11:26, por ejemplo, como lo entienden los dispensacionalistas. Entonces, los 7 años de tribulación es el tiempo que Dios usa para convertir a todo Israel, según ellos, el Israel étnico. Y luego tiene lugar el reino milenial, el juicio, el comienzo de los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que ahí lo tienes. Ahora hemos puesto más problemas en tu cabeza con referente a la doctrina. Y una lección introductoria de estos pasajes no debe ser la determinación final. Yo creo que, como ya te lo dije, tienes que indagar en estas cosas. Y una última cosa que te diré es esa, lo que ya te dije. El libro de Grudem tiene 1290 páginas, 57 capítulos y 6 apéndices. Y algo que es bueno señalar es que solo hay un capítulo, entre todos esos 57 capítulos, que habla sobre el milenio, esto que acabamos de ver. Y eso se debe a que la Biblia habla del milenio, de este reinado de 1000 años de Cristo, que ya vimos que está en Apocalipsis 20. Pero el cristiano no se define por su posición milenaria. Quiero aclarar, lo quiero dejar muy en claro. El cristiano se define por el Evangelio de Jesucristo. Tan importante como sea estudiar todo el consejo de Dios, mi oración y la oración para nuestra iglesia Vida Vertical es que prioricemos lo que Dios da prioridad, que es una relación amorosa y fiel, leal con Él y con los demás. Por tanto, sin importar cuál sea la posición que vayas a tomar en los días futuros, o si alguna vez vas a tomar una posición, lo más importante es amar a Dios y al prójimo. Y si algo debe de provocar esta doctrina, como todas las otras doctrinas que encontramos en la palabra de Dios, siempre debe ser eso: amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Amén? Bueno, vamos al siguiente punto que habla en nuestras hojitas. Ya hablamos del milenio, ahora vamos a hablar del juicio final.
Y básicamente tiene que ver lo mismo con los últimos tiempos, este tema de que Cristo va a regresar y va a traer juicio esta vez. Esta vez no viene como el Cordero que viene a mostrar mansedumbre, humildad, amor redentor, sino ahora ya viene a juzgar a todo aquel que no dobló su rodilla. Entonces va a haber un juicio final. La Biblia está repleta de pasajes como esos y Jesucristo será ese juez. Eso lo vamos a ver en 2 de Timoteo 4:1. Déjame leerlo para ti. 2 de Timoteo 4:1, que dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Quién va a juzgar a los vivos y a los muertos? Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando se manifieste su reino, cuando regrese. Entonces va a haber un juicio final, eso lo tenemos garantizado. Y algo que también me gustaría aclarar es esto, y es algo bueno que vamos a ir viendo, pero que me gustaría de una vez darte un adelanto. Muchas denominaciones cristianas o iglesias se enfocan mucho en el juicio final, y aunque ya dijimos que parte de la escatología es para que nosotros tengamos esperanza y vengamos a vidas más justas, no significa que el enfoque de la Biblia es todo el tiempo el juicio final. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muchas de las veces yo pienso más que los que tienen un énfasis en el juicio final son falsos maestros, son gente que no está enfocada en lo principal, que es el Evangelio, lo que transforma los corazones, para que tengamos un correcto entendimiento de la escatología y de las demás doctrinas. No hace mucho me enteré, alguien me dijo por ahí, y después creo que sí vi algunos videos de YouTube, que nada más vi en los títulos, la verdad ni me quise meter a escucharlo. Un predicador muy famoso de aquí, de la Ciudad de México, que se llama Armando Aldusi, pronosticó el final de los tiempos ya en estos meses que vienen. Yo ya tenía mis sospechas de que era un falso maestro, eso me lo confirma, ¿ok? Porque Cristo Jesús fue muy claro en que nadie sabe el día ni la hora. Y si mi Señor Jesucristo dijo esas palabras y después viene un charlatán y me dice que Él sabe el día y la hora, como lo han hecho los testigos de Jehová y otras sectas y cultos que no son bíblicos, que no están conformados a la sana doctrina, entonces yo tengo que ser es tan simple como eso. Cristo nunca nos dio la fecha, entonces ¿quiénes somos nosotros para proponer una? ¿Ok? Eso no es de Dios. Y sí va a venir un juicio, pero no sabemos cuándo será ese juicio. Lo que sí sabemos es que los incrédulos serán juzgados, como dice el punto B de aquí de nuestro estudio. Dice, los incrédulos serán juzgados. Habrá diferentes grados de castigo. Primero vamos a ver cómo es que los incrédulos serán juzgados cuando leamos Apocalipsis 20:12, que nos dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Ahí está. Y bueno, también aquí estamos hablando de que habrá diferentes grados de castigo, y eso lo vemos en Lucas 20:47, que te lo quiero leer. Dice, obviamente tiene su contexto, pero lo que dice es esto: que devoran las casas de viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Entonces, ¿te das cuenta? Está hablando de que hay una condenación y va a haber unos que van a recibir mayor condenación, ¿cierto? Entonces va a haber grados de castigos. No todos van a recibir el mismo castigo, aunque tal vez todos los que no doblaron su rodilla obviamente se van a ir al infierno, pero aún en el infierno va a haber grados de castigos. Así que si tú no has confiado en Cristo para escapar la ira de Dios, también quiero que sepas que aún en medio de tu maldad va a haber grados de castigo por la maldad por la cual vas a ser juzgado. El que sigue, el punto C, bajo el juicio final, dice: los creyentes serán juzgados. Este es también un tema bien controversial, ¿no? Porque muchos piensan, ¿cómo que voy a ser juzgado? Romanos, el mismo libro de Romanos, que también está en el libro de la cita que ahorita te voy a leer, habla de que no hay condenación, Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué tipo de juicio está hablando? En Romanos 14:10 dice esto: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Entonces todos seremos juzgados de alguna manera. Al igual que todos los inconversos van a ser juzgados, también nosotros vamos a ser juzgados. Pero la diferencia del juicio que vamos a recibir nosotros que hemos confiado en Cristo con aquellos que van a perecer porque no confiaron en Cristo es que nuestro juicio va a tener que ver con grados de recompensa, no con grados de castigo. La recompensa última y la esperada
y la que más necesitamos es que vamos a estar ante la presencia de Dios, pero aún en medio de la presencia de Dios, los que fueron más fieles en obedecer sus mandamientos, los mandamientos de Jesús, van a tener sus recompensas. Y los que fueron menos fieles, pero que por la gracia fueron salvos, van a recibir menos recompensas. Y básicamente de ese juicio está hablando, habla de diferentes grados de recompensa, y eso lo vemos en 1 Corintios 3, 12 al 15, que también te quiero leer. Dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo. ¿Te das cuenta? Vas a sufrir pérdida porque no vas a tener la recompensa, pero vas a ser salvo porque tu fe fue en Cristo, aunque así como por fuego. Bueno, aquí ya no me entendí yo mismo. Él será salvo, aunque así como por fuego. Ok, básicamente se resume en eso que ya les dije. Hay diferentes grados de recompensa. La recompensa última que todos vamos a recibir, si en verdad tu fe es auténtica, es que vas a escapar la ira de Dios, vas a ser reconciliado con Dios, tus pecados serán perdonados y vas a estar ante la presencia de Dios, pero eso no significa que vas a tener el mismo grado de recompensas cuando tengas un cuerpo glorificado. Los que fueron más fieles, un Pablo, por ejemplo, va a tener más recompensas que yo, lo más seguro, y que la mayoría de los cristianos. ¿Por qué? Porque él perseveró más en la fe, en la obediencia a la misma. El siguiente punto, el punto D, bajo el juicio final, dice, los ángeles serán juzgados. Eso también lo vamos a leer en el siguiente pasaje, 1 Corintios 6, 2 al 3, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? ¿Te das cuenta? No solamente Dios nos ayuda a escapar de la ira por medio del evangelio de su Hijo, no solamente nos ama con un amor redentor, sino que en el proceso nos va a usar no solamente para proclamar el evangelio, sino para que el día final, el día que Él traiga juicio a todas las huestes celestiales, aquellas que se rebelaron en contra de Él junto con Satanás, Él los va a usar como instrumentos para traer juicio a los ángeles. A mí me vuela la cabeza saber que va a ser así, ni siquiera lo puedo imaginar o cómo va a ser, pero lo tengo que creer porque es lo que la palabra enseña. El punto E dice, ayudaremos en la obra del juicio, que básicamente viene siendo la misma idea que te acabo de leer. Y vamos al siguiente aspecto, el punto 4 de nuestras notas dice, castigo eterno y recompensa eterna. Eso tiene que ver con algo que lo que ya hemos estado hablando, pero quiero hablar un poco más al respecto. Va a haber castigos eternos por la eternidad para los incrédulos y recompensas eternas para los que confiaron en Jesús. Y para los que reciben el castigo eterno, van a recibir básicamente un lugar que va a ser su morada eterna. Y esto se llama el infierno, que es un lugar de castigo eterno consistente para los malvados. Perdón, un castigo eterno consciente para los malvados. O sea, va a haber una conciencia de estar experimentando ese castigo de manera muy consciente, muy palpable, y que los malvados no van a poder excusarse de decir, no merezco estar aquí. Y Romanos 6:23 nos lo dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Van a estar experimentando las promesas de aquellos que no se arrepintieron. Una muerte eterna que continúa por la eternidad. La otra definición que les quiero leer. Ya me perdí, perdón. La otra definición que les quiero leer es la del cielo. Esa es la recompensa, esa es la contraparte. Los malvados van a recibir un castigo eterno en un lugar que se llama el infierno, que Dios propuso para enviar ahí a todos los que no doblaron su rodilla. Pero hay la contraparte, el cielo, que también habla mucho la Biblia de ese lugar, del paraíso, del cielo, como le quieras llamar, del reino celestial, de la morada de Dios. Es un lugar donde Dios da a conocer más plenamente su presencia para bendecir. ¿Para bendecir a quién? A su pueblo, a los suyos, a los que confiaron en la salvación que Él proporcionó. Porque de esta manera, vamos a citar 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera se os proporcionará en abundancia la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ahí están las dos. Cielo para los que confiaron,
infierno para los que no confiaron. Cielo para los que recibieron la gracia, infierno para los que despreciaron la gracia. Cielo para los que sus pecados fueron borrados y limpiados por la sangre de Cristo, infierno para los que quisieron llegar al juicio de Dios tratando de defender su caso y justificarse ellos mismos por sus pecados. En eso se resume este punto, el castigo eterno y la recompensa eterna. Por último, cielos nuevos y tierra nueva. Y básicamente aquí vamos a leer simplemente este pasaje de Apocalipsis 21, 2 al 3, que dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su marido. Y oí una voz fuerte desde el trono que decía: he aquí la morada de Dios está con el hombre, morará con ellos y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Recuerdas que hablé al inicio de uno de los propósitos de la escatología es traer esperanza a nuestros corazones? Yo cuando leo este versículo, ¿cómo es que va a ser la consumación de las cosas? Me trae esperanza. Saber que esta ciudad, ni la mejor ciudad de este mundo, se compara con la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, esa que va a descender de los cielos, que va a ser preparada como una novia para su marido. No sé tú, pero saber que mi morada va a ser en un lugar así, donde la presencia de Dios va a estar ahí sin interrupciones, donde mi pecado ya no va a estorbar más esa relación con mi Creador, a mí me llena de gozo, me trae emoción, me incita a querer saber más de las cosas futuras, de cómo va a ser. Pero con lo poco que Dios nos deja ver en su palabra es suficiente para anhelarlo, para querer estar ahí, para querer abandonar este cuerpo terrenal y comenzar a experimentar ese estado en el que las cosas van a ser de esa forma, en donde la maldición va a ser totalmente revertida y el pecado no va a estar más. No sé tú, pero a mí me emociona ese tiempo. Así que, por último, la última pregunta de nuestro estudio: ¿cómo se relaciona la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, de las últimas cosas, con el Evangelio? ¿Cuál es la relación? Y la relación es muy simple: que el Evangelio cambia nuestra escatología personal, nuestras convicciones de lo que nosotros creemos que va a pasar en un futuro. No necesitamos a un charlatán como Aldusi o como muchos otros que hay allá afuera para traernos noticias de los últimos tiempos. De que si cuándo regresa Cristo, que si no regresa, que cómo va a regresar. Al final del día lo que importa es que Él va a regresar. Y es ahí donde está nuestra esperanza. Que nuestro Salvador, ese que nos mostró amor redentor, ese que nos justificó y que nos está santificando, algún día nos glorificará. Y ahí está nuestro descanso. No necesitamos saber más. Simplemente vivir fieles a la luz de esa realidad, de que Él demanda sumisión, de que Él demanda obediencia, de que Él demanda devoción a su persona. La trayectoria de nuestras vidas, estoy leyendo, ha sido este camino único al infierno, al castigo eterno. Así era nuestro destino antes de Cristo. Pero cuando ponemos nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo, entonces la trayectoria de nuestra vida cambia en el Evangelio y nuestra realidad escatológica o futura se convierte en la realidad que nosotros un día moraremos en los cielos nuevos, en una tierra nueva, donde siempre disfrutaremos de la belleza de Dios. Por eso es que importa, por eso es que se relaciona el Evangelio con esta doctrina. Porque últimamente Dios ha prometido que va a lidiar con el pecado, que va a lidiar con la maldad y que va a derramar las bendiciones de las promesas que vienen a sus hijos por haber confiado en el plan redentor que Él propuso para que nosotros podamos tener un mejor destino. Un destino donde no vamos a perecer, sino donde vamos a estar congregados juntos
justificados, con cuerpos glorificados, donde no más el pecado reina en nuestras vidas y ahora podemos dedicar nuestras vidas en devoción total y perfecta a Dios. Es por eso que importa esta doctrina cuando la vemos a la luz del Evangelio. El Evangelio que nos limpia, el Evangelio que nos salva, el Evangelio que nos justifica, el Evangelio que nos redime, es el mismo Evangelio que nos promete un mejor futuro, una mejor trayectoria de la que veníamos buscando o en la que estábamos caminando antes. Así es que, otra vez, no importa cuál vaya a ser tu posición doctrinal, me va a traer mucho gozo no verte discutiendo sobre esos temas. Con todo y que me va a traer gozo que hables de ellos en una posición humilde en los diferentes contextos en los que te puedas encontrar. Pero al final del día, tu mayor gozo lo debes de encontrar en la persona de Cristo, en ese que vimos hoy, que es digno de ser seguido, no solamente porque vino una vez para salvarnos, sino porque vendrá por segunda vez para traernos a la morada que Él está preparando en los lugares celestiales, frente a la presencia de la majestad de Dios. Así es que